anteriormente, lo que nosotros queremos hacer con estas clases no es formar teólogos, es formar gente, número uno, que tenga un corazón de adorador y número dos, que tenga una mentalidad profética. Entonces, la primera clase que nosotros dimos de la Academia de Líderes Formados para Formar tuvo que ver con las Santas Escrituras. ¿Por qué las Santas Escrituras? Porque todo lo que yo le hable tiene que salir de acá. Si yo le hablo a usted de algo, pero no está establecido en las Santas Escrituras, eso no tiene ninguna validez. Por eso es que la primera clase que dimos es el poder de la inspiración divina o la inspiración de las Santas Escrituras. Y creo que fue una enseñanza extraordinaria la que cada uno de ustedes pudieron comprender. Y estuvimos hablando en la primera clase de que no hay una carta de amor tan especial para nosotros como la carta del cielo. Por eso es que yo amo las cartas que leo en las Santas Escrituras, porque es la carta de Dios. No sé cuántos de ustedes leyeron la carta de Dios, pero yo soy amante a leer cada palabra, cada detalle. Mire, yo no sé si usted conoce o usted alguna vez tuvo un novio celoso. Yo le doy gracias a Dios que hay muchas mujeres allá atrás que nunca tuvieron un novio celoso. Y cuando usted sabía lo que hacía celar a su novio. Y a veces nosotros somos tan pícaros que hacemos las cosas como a propósito para que él se moleste, para llamar la atención. Bueno, usted puede conocer en la Biblia que Dios le ama tanto, que le cela de cualquier cosa. Él nos cela, nos anhela celosamente. Entonces, para eso son estas clases, para levantar nuestra fe en estos tiempos de crisis. Ahora, la segunda clase tiene que ver con que Dios es el único Dios único y el único Dios verdadero. Vamos a leer San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, del versículo 1 al 3. Anote esto en su Biblia, subráyelo. Dice: y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la segunda clase se trata del único y Dios verdadero. Esto me quiere decir algo, que hay muchos dioses. En la tierra hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios único y hay un Dios verdadero. Y ese Dios único y verdadero está sentado en un trono que no se puede romper, un trono que no se puede mover, un trono que es sobre todo trono y un trono que es sobre todo Dios. Ahora, nuestro Dios es un Dios incomprensible. Se lo dije anteriormente, la peor locura que usted puede hacer es tratar de comprender a un Dios que no se puede comprender. La Biblia dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Pero así como Dios no se puede comprender, sí se puede conocer. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? A través de sus atributos. Y la pregunta es, profeta, ¿qué es un atributo? Los atributos son las propiedades o cualidades de alguien, en este caso de Dios, por lo cual revela su carácter, para que nosotros entendamos lo que Él es y a quién nosotros servimos. Ahora, Dios tiene dos tipos de atributos. Están los atributos incomunicables y están los atributos comunicables. Y usted me preguntará, profeta, ¿cómo es eso de atributos incomunicables? Quiero que anote esto en su blog de nota para que pueda aprender un poco. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la Biblia me habla a mí de que hay cosas secretas en Dios. Estaba hablando en un momento determinado con un tipo de gente que le gusta solamente hacer esas preguntas solamente para molestar. No sé cuántos de ustedes se han conseguido esa gente que solamente pregunta, pero vienen con esas preguntas fariseístas, con esas preguntas molestosas, con esas preguntas que le venían a hacer a Jesús solamente para incomodar. Un ejemplo, ¿y por qué Dios creó la cucaracha? Algo así. Y usted solamente preguntas que no edifican. Y de repente esta persona se me acercó y dijo, ¿y por qué Dios tiene secreto? ¿Qué respuesta me da usted? Y le dije estas palabras, discúlpeme si suena un poco vulgar o grotesca, no tenía otra respuesta. Le dije, porque a Dios le dio la gana de ser así. Cuando tú estés delante de él, entonces tú puedes plagiarte, como dicen aquí en Paraguay, con él. Puedes quejarte con él. Mientras tanto, yo no te puedo responder algo que realmente no está en mi potestad de hacer. Entonces hay gente que siempre le está buscando como las 5 paticas al gato y eso, por eso son atributos incomunicables. Por ejemplo, ¿y quién creó a Dios? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué Dios existe? Son atributos que usted no va a conseguir acá. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando estemos en el reino de los cielos, delante de él, ahí es donde vamos a entender tantas cosas que en esta tierra no podemos entender. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Las cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y cuando usted le pregunte en esta palabra y le diga, ¿por qué? Bueno, yo aprendí del profeta. Porque a Dios le dio la gana de tener algunas cosas reservadas para la eternidad. Hay alguien que está en este momento bendecido ahí, rayando como la pantalla. No sé quién será, pero espero que deje de rayar la pantalla para nosotros poder continuar la clase tranquilamente y usted después va a colorear en una hoja después que termine la conferencia. Son cosas que suceden para la gloria del Señor. Ahora, escuche bien esto, estamos en vivo, todo es posible y siempre hay alguien que quiere descubrir cosas a través de la cibernética, pero en la clase que viene le vamos a bloquear también los lápices en el nombre de Jesús. Pero vamos a seguir para la gloria de papá. Ahora, ¿cuáles son los atributos incomunicables? Las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Y cuáles son los atributos comunicables? Ese carácter, esa personalidad que Dios dio a manifestar. Ahora, vamos un momentico, usted me dirá, ¿cuáles son esos atributos incomunicables? ¿Qué podemos nosotros descubrir de Dios que él nunca comunicó? Por ejemplo, su autoexistencia. Él le dijo a Moisés estas palabras, usted lo puede ver allí en la guía, yo soy el que soy. Es una palabra que parece como grotesca, es una palabra que parece como orgullosa, pero es que Dios no tiene un nombre para poderse describir. Nuestro Dios es un Dios indescriptible. Nuestro Dios no se puede describir. A mí me llama la atención la religión, porque una vez una mujer, mire para que usted vea la locura de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Yo estaba hablando con una mujer que tenía años en el evangelio. Y de repente me dijo estas palabras, pastor, yo vi a Dios. Y yo dije, wow, esta mujer es única. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto ni le verá jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. No, nadie ha visto a Dios, nadie, pero ella se adelantó a la Biblia, se adelantó a todo y ella vio a Dios. Y yo como buen estudioso de la palabra le dije, ajá, ¿y cómo era Dios? Mire, le reprendí al diablo hasta que pude. Me dijo estas palabras, Dios era así, era un viejo con un bastón en la mano y caminaba despacito. Y le dije, mira, tuviste fue al diablo. Tuviste fue al diablo, tuviste fue al diablo, porque lo que pasa es que los católicos nos enseñaron a nosotros, no sé si ustedes se acuerdan de la Divina Trinidad o de la Santísima Trinidad. ¿Y qué tiene que ver la Santísima Trinidad? Tiene que ver con una paloma, que es el Espíritu Santo, tiene que ver con Jesucristo, que es un tipo pintado en un cuadro como si fuera Brad Pitt, y está un viejo ahí como si tuviera artritis, como si tuviera dolor de rodilla, que no puede caminar, porque la Biblia dice que nuestro Dios es un anciano de días.
Y entonces ella me dijo que nuestro Dios era así. Yo le dije, mira, tú estás bien equivocada, porque la Biblia me habla a mí que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es fuerte y que nuestro Dios es poderoso. Y Dios no necesita tinte para estar pintándose el pelo porque tiene canas, porque Él es infinito, rey sobre todo rey y soberano sobre todo soberano. Y para eso son estas clases. ¿Para qué? Para hablarte de un Dios único y un Dios verdadero. No el Dios de la religión, no el Dios de Buda, no el Dios de aquel, no el Dios de los otros, el Dios de los cielos, nada más y nada menos. Usted lo podrá ver en persona cuando esté con Él en esas calles de oro, en ese mar de cristal. Por eso es que ya desde ya desato revelación de la identidad de Dios sobre usted. Por eso es que mucha gente no puede recibir milagros, no puede recibir prodigios, no puede recibir bendiciones, porque tenemos tantas mañas en nuestra cabeza de que le enseñaron de que Dios era esto, de que enseñaron de que Dios era lo otro. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no se puede describir. Nuestro Dios no se puede describir, pero sí se puede conocer. Ahora, los atributos incomunicables consisten en las cosas secretas de Él, como cuáles: su autoexistencia, de dónde proviene, por qué Él existe. Esas cosas las entenderemos cuando Él nos las explique cara a cara. Lo segundo es su inmutabilidad. Es un Dios inmutable. ¿Qué tiene que ver con lo que es inmutable? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 7, para que usted vea que Dios no es como usted, ni Dios es como yo. Usted toma una decisión hoy y la cambia mañana. Dios es firme en lo que Él hace. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dios no varía, Dios no muda. Dios es un Dios fuerte. En Él no hay variedad. Él no le sale una arruga, o le salió un rollito, como dicen aquí, o un cauchito, como dicen en mi país, le salió por aquí una espinilla. No, Dios es perfecto entre los perfectos. Dios es único entre los únicos. Entonces Dios es un Dios que no cambia. Dios sigue siendo el mismo por la eternidad y por la eternidad, porque Dios es un Dios infinito. Entonces, la infinidad de Dios va mucho más allá de lo que usted cree. Ahora, la infinidad de Dios radica en tres cosas. Número uno, en su perfección. Número dos, en su tiempo. Y número tres, en su inmensidad. Entonces, podemos ver que atributos incomunicables, como la autoexistencia, como lo inmutable, como lo infinito y como su unidad. Ahora usted me preguntará, vamos a una cosa. Yo quiero saber cuáles son los atributos más grandes de Dios. Jamás olvides esto. Hay tres atributos que solamente tiene nuestro Dios. No lo tiene más nadie. Solamente es Dios y su Hijo Jesucristo. Y estos atributos se llaman nada más y nada menos de que Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnipotente. Y la pregunta es, ¿qué significa la palabra omnipotente? Que todo lo puede. Por eso es que me llama la atención estas clases. ¿Sabe por qué? Porque esto te tiene que levantar la fe. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo no vengo a entregarte teología barata. Yo vengo a entregarte una impartición profética. Vengo a decirte que para el Dios que está sentado en ese trono, gobernando con poder toda la tierra y todo el universo, para Él nada es imposible. Alguien declare conmigo esta palabra y diga, para Él nada es imposible. Vamos, hay los que están allá atrás en esta impartición, diga, para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es tan fuerte, tan grande, tan temible, tan excelso, tan único, que dice la Biblia en el Salmo 115 que las imágenes tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan, oídos y no oyen. Llevaron una imagen, o llevaron a Dios donde estaba una imagen, y dice que la imagen se postró ante Dios. Y una vez le pregunté al Espíritu Santo y le dije, Señor, yo quiero que tú me hables, porque yo sé que detrás de las imágenes existen ciertas cosas extrañas que usted sabe también que son.
Y le dije, Señor, ¿cuál es la enseñanza que tú me quieres enseñar? De que cuando los filisteos llevaron a la presencia de Dios, a su Dios, ¿por qué esa imagen se postró? Y el Espíritu Santo me dijo, porque la presencia de nuestro Rey Todopoderoso es tan grande que aún lo que no tiene vida se tiene que postrar ante su presencia. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil. Ese es un gran atributo de Dios. El segundo gran atributo es que Dios es un Dios omnipresente. Nunca olvide esto. Salmo 139 dice de la siguiente manera, del versículo 13, 14 en adelante, dice: ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto y estás tú a lo bajo. Ahora, yo quiero hablar sobre esto. Y es una enseñanza que te va a partir una estructura mental, a lo mejor religiosa. Porque cuando me hablaron a mí de la palabra omnipresente, a mí me enseñaron de que Dios estaba en todo lugar. De que Dios se había o se manifiesta en todo lugar. Y me llama mucho la atención eso, porque yo no me quedé con la palabra que me entregaron. Yo empecé a escudriñar, como dice Juan 5:39. Escudriña las escrituras, porque allí os parece de que tienes la vida eterna. Y escudriñar significa profundizar, meter ahí la pala, el pico, ir más allá de lo común. Y encontré algo en el hebreo que me llamó mucho la atención y lo consulté con un rabino, con un hombre que está dirigiendo una sinagoga judía de la tribu de Efraín. Le dije estas palabras, le dije, he descubierto esto, y me dijo, ciertamente estás en lo correcto. ¿Qué fue lo que descubrí? Dios no está en todos lados, porque Dios es 3 veces santo. Dios no puede estar en el burdel. Dios no puede estar en el prostíbulo. Dios no puede estar en el homicidio. Dios no puede estar en la borrachera. Dios no está en la discoteca. Entonces no es que Dios está en todas partes. La palabra omnipresente no tiene que ver con que Dios está en todo lugar. La palabra omnipresente tiene que ver con que Dios habita en sí en un mismo día. Es decir, que para un rabino Dios es un eterno presente. Mire esta palabra que le voy a soltar a usted. Dios es un eterno presente. Dios no tiene tiempo, es infinito. Entonces, como Dios no tiene tiempo, no tiene ayer, Dios no tiene mañana. Si Dios es un eterno presente, recibe esto. Lo que Dios te dijo no lo va a hacer, ya se hizo. No, yo no sé si alguien me entendió. No sé si alguien me entendió. Le voy a soltar otro código para que usted se motive más. La gente dice, la tierra se va a acabar. La tierra no se va a acabar. La tierra ya se acabó. Aquí está. Ya Él estableció lo que pasó con esta tierra. Dios no tiene que acabar algo que en Él ya no existe. Entonces, si Dios te dijo que tus hijos son de Él, tus hijos ya son de Dios. Si Dios te dijo que te iba a llevar a ciertos lugares, no te va a llevar, ya te llevó. En eso consiste la omnipresencia de Dios. Ahora usted me preguntará, ¿y cómo nosotros arreglamos este problema de que Dios está en todos los lugares? No, todos los lugares, Dios no está en todos los lugares. Todos los lugares existen bajo la atmósfera de Dios. No sé si me estoy hablando o me estoy explicando. Anteriormente te hablé de la inmensidad de Dios, que no tiene límites a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur. Es decir, que en la presencia, en lo que Dios abarca, fue creada la tierra. No sé si me entendí. No es que Dios está en el burdel. No es que Dios está en el prostíbulo. No. Es que la tierra misma habita en la inmensidad de Dios. Alguien dice amén a eso. Levante su mano y diga conmigo, Dios es un eterno presente. Vamos, repítalo más fuerte y diga, Dios es un eterno presente. Y lo tercero es que Dios es un Dios omnisciente. ¿Y qué es la palabra omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Dios conoce tus aflicciones, Dios conoce tu debilidad. Dios conoce lo que realmente, cuál es la intención.
Por eso es que a Dios no se le puede engañar. La peor desgracia que usted puede hacer fue lo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó, ¿y dónde estás tú? Y lo primero que hizo fue echarle la culpa a la mujer. Entonces escúcheme bien esto. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que está delante y lo que está detrás. No has colocado tú tu palabra en tu boca cuando ya Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios conoce todo de ti. Todo. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te agrada, lo que no te agrada, lo que te incomoda, lo que no te incomoda. Y Él, como te conoce tanto, va a colocar a esas personitas que te fastidian la vida para madurarte, para bendecirte. Él sabe que te incomoda esa persona y te la va a dejar al lado, porque ella es la persona que te va a formar y que te va a colocar ese carácter de rey. Alguien declare esta palabra y diga, Dios lo conoce todo. Alguien dígalo, Dios conoce quién es tu enemigo. Dios conoce quién es el que está a tu lado y te va a traicionar. Dios lo conoce todo. Él no anda con un rompecabezas. Él conoce hasta lo más profundo que hay en tu corazón. Entonces, esos tres atributos solamente lo tiene Dios. El diablo no conoce tu vida. Él no conoce tu interior. Él conoce es lo que tú proclamas. Él jamás puede conocer lo que está dentro de ti, porque el único que tiene el derecho de conocerte a plenitud se llama nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, esos son los atributos que Dios tiene, que no los comunicó, que no los plasmó específicamente en estas escrituras. Pero hay algunos atributos, y ya vamos a ir terminando la clase por unos minutos. Hay algunos atributos que Dios sí comunicó. Y usted me preguntará, profeta, ¿cuáles son los atributos que Dios comunicó? Entre ellos tenemos el primero, el amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Porque el que tiene amor se le puede acabar, pero el que es el amor nace de su esencia. Le voy a entregar esta palabra para que usted vea lo poderoso que es el amor de Dios manifestado en Juan 3:16. Hay una versión judía que dice así: porque se obsesionó tanto Dios con el mundo. Yo quiero que usted entienda esta palabra que le voy a hablar y pueda comprenderla en el espíritu, para que no la tergiverse y está diciendo, mira, el profeta lo que está diciendo de Dios. No, mira, yo quiero que usted entienda esto. Solamente un loco entregaría a su hijo para que lo masacraran de la manera que lo masacraron a causa de alguien. Eso solamente tiene que hacer una obsesión. Dios está obsesionado locamente por nosotros. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que te dije la palabra loco, porque así tratan los hebreos a Dios. Dicen que no es posible porque es de loco hacer lo que Dios hizo. Pues déjeme decirle que la Biblia establece en Primera de Corintios que la palabra de locura de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Dios te ama tanto que no le importó entregar su tesoro más precioso, que fue su hijo, para venir a rescatarte a ti. Y ese amor se manifiesta en tres cosas. Número uno, gracia. Número dos, misericordia. Y número tres, longanimidad. Entonces usted me preguntará, ¿de qué se trata la gracia? De un favor no merecido. ¿De qué se trata la misericordia? Del amor por todos los seres humanos. ¿Y de qué se trata la longanimidad? Se trata nada más y nada menos de la paciencia de Dios. El amor de Dios es tan paciente que dice segunda de Pedro 3, capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera: porque Dios no ha venido solamente porque Él no quiere que nadie se pierda,
y todo procedan al arrepentimiento. Aun cuando tú te vas de él tiene la paciencia para esperarte a ti. Cuando tú eres infiel, él es fiel. Cuando tú le fallas, él no falla. Él tiene una paciencia esperándote. Y en estas clases, ¿sabe qué me dice el Espíritu Santo que le imparta? Dios te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y te está diciendo, ¿sabe una cosa? Quiero volverte a abrazar. Quiero mimarte, quiero consentirte, quiero abrazarte, quiero sentirte. Esas clases que estamos viendo en la Academia de Líderes es para hablarte de que Dios te espera. Así que no creas que Él se olvidó de ti. Él está allí, dispuesto con una corona en su mano, con un anillo en su mano, para que en el momento en que regreses pueda coronarte de favores, pueda darte ese anillo de princesa o de rey y decirte, eres una nación escogida, un pueblo adquirido por mí, por las virtudes de Cristo Jesús. Entonces podemos conocer de que los atributos más grandes de Dios, número uno, es el amor. Pero ese amor se tiene que llevar conforme a la palabra. Porque en estos últimos tiempos, le quiero enseñar esto que usted está ahí activo, ahí lo veo hambriento. En estos últimos tiempos, la gente está abusando del amor de Dios para hacer una doctrina errónea. Por ejemplo, la doctrina que quiere aplicar el anticristo es tergiversar el amor de Dios. Un ejemplo, eres homosexual, no importa, Dios te ama. Es que eres ladrón, no importa, Dios te ama. Sí, sí, sí. Dios ama al ladrón, Dios ama al homosexual, Dios ama al que está enredado en cosas extrañas. Pero el amor de Dios no salva. El que salva es Cristo. Y en Cristo ya no tenemos que tener conductas mundanas, sino conductas espirituales. Ese es el primer atributo grande de Dios. El segundo atributo es que Dios es un Dios santo. La palabra santo significa apartado. Usted puede ver los versículos que están allí. Lo tercero que podemos entender es que Dios es un Dios veraz. Cuando habla de la veracidad, es un Dios real. Es un Dios verdadero. Es un Dios que cumple lo que dice. Cuando vemos más adelante, dice que también vemos en los atributos de Dios, de que Dios es un Dios justo. Yo quiero que usted entienda esto. Dios es un Dios justo, misericordioso, amoroso, santo, veraz, pero también es justo. Y cuando hablamos de lo justo de Dios, es que nadie puede entrar al cielo si no ha sido justificado por medio de Cristo. No te preocupes, Él es justo. Él es justo, actúa en misericordia, pero también en justicia. También podemos entender de que Dios es un Dios de conocimiento y también Dios es un Dios que da sabiduría. Me acuerdo aquella vez que estaba en la presencia del Señor y le dije al Señor, Señor, yo quiero aprender de tu palabra. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídasela a Dios, la cual da abundantemente y sin reproche. Entonces podemos ver de que nuestro Dios tiene características únicas. Usted no va a conseguir ni en el mismo diablo las características y las personalidades que tiene nuestro Dios. Por eso es que usted se debe gozar. ¿Por qué? Porque ni Changó, ni María Leonza, ni la imagen, ni esto, ni un ángel, ni lo otro, ni para allá, ni para acá, tendrá las cualidades que tiene el Dios a que usted le sirve. Por eso es que usted debería de regocijarse en esta hora, levantar sus manos ahí atrás de esta computadora sin miedo alguno y decir gloria a Dios en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos, diga gloria a mi Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y yo profetizo, hijos, de que ustedes entrarán en una profundidad tan fuerte que cuando usted le hablen de Dios, usted lo va a defender. No, mi Dios no es así. Mi Dios es más de lo que tú crees. Mi Dios no se pudo plasmar en un simple libro. Este libro sagrado nada más y nada menos me habla de algunas características. Pero cuando mire, yo le voy a decir cuál es mi gran anhelo.
Usted me preguntará, profeta, ¿cuál es mi gran anhelo? Mi gran anhelo es realmente conocer a Dios en todo su esplendor y en toda su potencia. Cuando usted escucha en el cielo a un loco diciendo, eres el mejor, eres el único, gritando allá delante de querubines y serafines, usted se acordará y dirá, tranquilo, hijo, ojalá que esté con su familia, profetizamos que estén todos allá, ustedes le digan, tranquilo, familia, ese es el loco del profeta Luis, que dijo un día que cuando esté delante de él, va a gritar tan fuerte que voy a provocar de que él me mire. No, ese es mi sueño. Mi sueño no es recorrer países, ni tener ministerio. Mi sueño es poder cumplir la tarea, pelear mi batalla. Y cuando estos ojitos se cierren en esta tierra, lo primero que vea es a mi Jesús diciendo, vente conmigo, bienvenido al paraíso. Pronto conocerás el dueño de tu corazón. Ese es el propósito de estas clases, darte fe. Ahora, nuestro Dios es un Dios que se divide en tres personas. Escúcheme bien esto y anote esto para que lo entienda. Dios tiene tres grandes ministerios. Los grandes ministerios que tiene Dios es Dios en sí mismo, Dios en su Hijo y Dios en el Espíritu. Ahora, el ministerio de Dios tiene que ver con la autoridad. Cuando usted vea a Dios reflejado en la Biblia, Dios siempre se va a reflejar como autoridad, como creador. Las credenciales de su Dios no vienen de la asamblea de Dios, ni de cuadrangular, ni de aguas en el desierto, ni de la denominación tal. Las credenciales de Dios es, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Esas son las credenciales. Número dos, su Hijo representa reconciliación, redención y vida eterna. Es decir, que Dios representa autoridad, creación, potencia, pero su Hijo representa ¿qué? Su Hijo representa reconciliación, salvación, sacrificio, vida eterna, el camino, el acceso al Padre. Y usted me preguntará, ¿y qué significa el Espíritu? Entonces el ministerio del Espíritu es nada más y nada menos darnos a conocer las verdades del cielo. El Espíritu tiene que ver con manifestación, con que el Espíritu de Dios habita en nosotros, no solamente para hacernos buenas personas, sino para convertirnos en hombres que seamos la iglesia del Dios viviente. Quiero darle un secreto a usted. Dios habita en tu vida a través del Espíritu Santo. ¡Ja! No, usted no lo entendió eso. Tú eres la casa de Dios. No, lo repito de nuevo, tú eres la casa de Dios. Oh, pastor, pero es que la casa de Dios está a 4 cuadras porque ahí me congrego. Ese es el lugar donde se reúne la verdadera casa de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos. Dios habita en corazones que le han abierto su corazón. Dios habita en esos corazones que le han abierto esas puertas. Y yo creo que cada uno de los que estamos acá, nada más y nada menos somos presencia tangible de el poder de Dios. Alguien declare esta palabra y diga conmigo lo que dice allá en 2 Corintios capítulo 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. ¿Será que alguien puede tocar su corazón y decir, Dios está en lo más profundo de mi corazón? Vamos, declárelo y diga, Dios está en lo más profundo de mi corazón. Entonces, la doctrina de la Trinidad se resume en los siguientes postulados. Dios es uno esencialmente. Su esencia no es dividible. Existen tres personas en la divinidad. Cada una de las personas de la Trinidad posee la totalidad de la esencia de Dios. En conclusión, podemos afirmar que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Único Dios verdadero. Por eso es que cuando yo oro y voy a la presencia de Dios,
Entonces yo no voy a orar como cualquiera ora. Yo no voy a orarle a cualquier Dios. Usted tiene un Dios sobre todo Dios. Y nuestras clases tienen que ver con la esencia de Dios, con la manifestación de ese Dios. Por eso es que te doy una palabra. Dime cuál revelado es tu Dios para ti y te voy a decir cuál será la magnitud de tu servicio para Él. Si a usted no se le ha revelado realmente Dios, es difícil que usted le sirva a Dios como tiene que servirle. ¿Y dónde yo puedo conocer, profeta? ¿Cómo puedo yo encontrarme con ese Dios? Vaya a su presencia. No sé cuántos han leído alguna vez Éxodo capítulo 3, le invito a que lo lea. Cuando Moisés consigue una zarza que no se consumía, y dice la palabra que cuando él se acercó, Dios le habló y le dijo: hey, no te acerques más, porque la tierra que tú pisas, santa es, quita el calzado de tus pies. Fue tan fuerte ese encuentro con Dios que Moisés terminó muriendo siendo un servidor del Señor. Porque todo aquel que se consigue con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es muy difícil de que vuelva atrás. Por eso es que yo le animo a que usted no se avergüence de ese Dios tan maravilloso. ¿Será que alguien le puede decir con sus palabras: Dios es maravilloso, Dios es único? Sáquese esa doctrina que usted tiene en la cabeza de que Dios es un Dios ahí que tiene pelos blancos, que tiene como artritis, como reumatismo, que va caminando como si fuera una tortuga. No, 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 no. Yo profetizo que a usted se le va a revelar el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que cuando usted vaya a hablar de Dios, su forma hasta de hablar de Dios va a cambiar para la gloria de su nombre. Y yo quiero que usted levante sus manos allá atrás, porque quiero profetizar e impartirte ahora mismo sabiduría y revelación del cielo. Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros y tú que has tomado el control de esta clase, Señor, toma ahora mismo el control de cada hombre y de cada mujer que está conectado y destruye ahora mismo toda doctrina, Señor, católica, romana, griega, Grecia, Señor, greca, que ha venido, Padre Celestial, toda doctrina babilónica, egipcia, que ha venido, Señor, a irrumpir, a interrumpir, Señor, a tergiversar tu identidad, que sea destruida. Y que ahora, Señor, tus hijos reciban revelación del carácter y la persona de lo que tú realmente eres. Jehová Sabaoth, Jehová Rafa, Jehová Yahweh, Jehová Hashem, Jehová Elohim, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Ese eres tú. Exaltado sea tu nombre por la eternidad. Exaltado sea tu nombre, Señor, por la eternidad. Gloria, alabanza y honra al Dios único y al Dios verdadero. Amén y amén. Entonces podemos entender, hijos, de que hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios único y un Dios verdadero. No sé si alguien allá atrás tiene alguna pregunta que hacer. Estaremos aquí en este mismo momento para poder responderle. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien puede levantar la mano y decir: pastor, tengo una pregunta o tengo una inquietud. Vamos a abrir la sala de preguntas de lo que es referente a esta clase. No me vaya a preguntar si el gato que está en su casa está endemoniado, porque no sé si está endemoniado o no, pero quiero preguntas referentes
a lo que hemos hablado. Si a usted le hace falta, por ejemplo, conocer algo más, no tenga temor de preguntar y decir, pastor, quiero conocer un poco más de esta clase. Nos quedan algunos minutos. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Todo está claro. ¿O le da temor preguntar? Pregunta, Sandra. A ver, Sandra. Vamos a abrir el micrófono de Sandra un momentico. Reactiva tu teléfono, hija. Tu micrófono. Quiero hacerte una pregunta del Espíritu. Te escucho. La verdad no tengo ninguna duda, ¿De dónde pero me me encanta escucharte. De Buenos Aires, Quilmes. Quilmes, Buenos Aires? Ahí Sí. van a estar unos amigos míos este fin de semana. Alex Márquez, muy cerca. ¿Por Quilmes? No, está cerca de Quilmes. Creo que va a estar cerca de Quilmes. Qué bueno. Me Bueno, quedé con las ganas de conocerte cuando andabas por acá. sí, pronto. Lo que pasa es que tenemos que salir apretadamente. Hija, quiero darte esta palabra en el nombre de Jesús. Aférrate como nunca antes de la presencia del Espíritu Santo. El Señor sabe las batallas que has tenido en estos últimos tiempos. Y Él conoce lo más profundo de tu corazón. Pero no hay algo más poderoso que puedas hoy descubrir de que Él ha estado en cada una de tus batallas. Y ese proceso económico que estás viviendo, Dios te va a entregar la victoria. Él es el Dios todopoderoso. Reclama la persona de Jehová Jireh, porque hay una finanza que se va a desatar para ti. Porque Él ha visto que en medio de todas tus lágrimas, tú has querido aferrarte a Él. Así que recibe esa palabra profética en el nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios en tu vida y es la presencia que llena toda vida, que es la presencia del Espíritu Santo. No sé quién más tendrá alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que es nuestro Dios fuerte. Ahí está nuestra hija Mirta. Dios te bendiga. Está nuestra hija Astrid. Astrid, Dios te bendiga. ¿Tienes alguna pregunta, Astrid? Vamos a ver. Todo bien, gracias a Dios. Solamente la palabra longanimidad. La palabra longanimidad tiene que ver Sí. con la paciencia de Dios. Ok. Recuerde que Dios es un Dios que paciente y que Paciente. y esa paciencia tiene que ver con el amor de Dios. Nos ama tanto de que Él es paciente. Él siempre va a esperar hasta el último momento de que cualquier ser humano, sea quien sea, se vuelva a Él. Amén. Ustedes pueden ver el amor de Dios reflejado en Saulo, un hombre asesino, un hombre perseguidor, y Dios esperando a Saulo para convertirlo en predicador. Entonces, ¿qué decía el salmista? Pacientemente esperé en ¿qué? En Jehová. Y así como nosotros esperamos pacientemente en Él, Él siempre esperará pacientemente por nosotros. ¿Tú estás desde dónde ahora, Astrid? Creo que es Delaware, ¿cierto? Estoy en Estados Unidos, en Delaware. Listo. Así que Dios te bendiga, hija. Para lo que no Gracias, sabe, profeta Luis. nuestra hija Astrid tiene años con nosotros y es una colaboradora del ministerio y te amo en Jesús y siempre estamos allí conectados, siempre estamos allí, ahí unidos en la fe. ¿Alguna pregunta? Veo que prende esa cámara, que el que no prende esa cámara es porque se quedó dormido. Yo veo mucha gente ahí que está como, ya estamos terminando, prende esa cámara. Buenas tardes, yo le... No, que vamos, peínese ahí, medio, ahí, eche agüita ahí, ahí está. Ahí está, qué hermoso se ve. Tómale foto al que no prende la cámara. Bueno, ¿Dónde está Facundo? Facundo, despiértate en el nombre de Jesús. O usted dejó el teléfono ahí para estar en la clase, para que
la clase. No, prende esa cámara. Prenda que estamos unidos en Cristo. Mire qué hermoso. Ahí está mi hermana Sergia. Mira, van en el auto. Ahí está Geisa. Ahí está Sofía. Tengo una pregunta, dice Deglis. Claro, Menglis, ¿dónde está Menglis? Menglis, prenda. Ajá, dígame la pregunta, hija. No habla. No se Ahora sí, escucha. sí, lo escucho ¿Sí me escucha? perfectamente. Ok, mire, yo tengo la duda con respecto a Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Que Ajá, usted dice que no podemos separar Padre, Hijo y Espíritu Santo, y uno siempre dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que es un solo Dios, pero siempre lo separamos cuando, por lo menos yo oraba y decía, leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ajá. Entonces mi duda es, ¿no lo puedo decir ya así? O es la Santísima Trinidad como la imagen, la hacen los católicos, que la hacen imagen y todas esas cosas. O sea, si hay, según lo que usted explicó, si hay una Santísima Trinidad, o sea, si somos creyentes del Trino, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un Claro, solo Dios. claro, hija. Claro, Allá, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué fue lo que quise enseñarte? ajá, Cuando tú vas al Padre, tú vas a adorar al Creador. Por ejemplo, ya, en el ajá, Padre Nuestro, Jesús identifica al Padre como Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, ya, santificado sea tu nombre. Ahora, aunque es un mismo Dios manifestado en tres personas, esas tres personas tienen diferentes ministerios. Te voy a ya, explicar, te voy a explicar. mm, Dios, vamos a colocarlo en un momentico ahí para que me entiendan. ya, El Espíritu y el Hijo nacen de la esencia de Dios. No es que Dios creó un barro sí, e hizo a Jesucristo. Jesucristo sale de la esencia de Dios. Una cosa es ser creado y otra cosa es salir del mismo Dios. De allí salió Jesucristo. Por ya, eso es que Él comparte la misma gloria con su Padre. mm, Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres manifestaciones distintas. Que no ya, te pierdas la clase 7, porque en la clase 7 vas a entender ahora. Claro, ahora es que vamos avanzando. En la clase 7 vas a aprender lo que es nada más y nada menos el Espíritu Santo. Y en la clase creo que es la 3, que es la siguiente, vas a aprender de lo que es Jesucristo. Entonces el Padre es uno, Jesucristo es otro y el ya, Espíritu es otro, pero los tres son los mismos. el mismo Dios. Un mismo Dios. Ujú, Porque viene de dónde? De la esencia de Dios. ya, Él es la imagen del Dios invisible. mm, Por eso es que él decía, vino una persona y le dijo, pero muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús se volteó y le dijo, wow, escúchame bien, Tomás. Eso está en Juan capítulo 14. Wow, tanto tiempo he estado contigo y no me has visto. ujú, Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces de allí se agarra la gente a decir que Dios es un solo Dios. No, Dios es un Dios único y verdadero manifestado en tres personas. Tu hijo es uno. Una vez estuve hablando con un teólogo para que usted vea y el teólogo me dijo, Dios es uno solo, porque hay una palabra que está en Isaías que dice que Dios se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Entonces ellos dicen que Dios es Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que todo es Dios, que nada más hay uno solo. Y yo le dije, mira, para haber un padre tiene que haber un hijo. Y le voy a enseñar esto a ustedes. ajá, Dios no anda con titubeos. Si hubiese sido un solo Dios, Dios se manifiesta como un solo Dios. es verdad. No hubiese ido hijo. ¿Para qué Dios va a estar inventando cosas que hay un padre, que hay un hijo? No, si hay un padre y hay un hijo es porque hay un padre y hay un hijo. Y si hay un espíritu es porque hay un espíritu. Ahora, los tres tienen ministerios específicos. Recuerden esto, Dios nos salva. El ministerio de la salvación le compete a quién? Cristo. A Cristo. Vamos esto.
el ministerio de la creación y de la autoridad y tener el poder de juzgar todas las cosas, ¿le pertenece a quién? A papá, a Dios. ¿Y quién es el responsable de enseñarte a ti las verdades del cielo? ¿Y quién es el responsable de darte la unción, la cualidad y la capacidad para que tengas el poder de hacer maravillas para la gloria de su nombre? El Espíritu Santo. Entonces, ustedes hoy pueden ir, wow, ¿por qué yo voy a adorar a papá? Porque Dios es el creador, digno entre los dignos. ¿Por qué yo voy a adorar a Jesucristo? Porque Él es mi Salvador, el que reventó mis cadenas. ¿Y por qué voy a adorar al Espíritu Santo? Porque Él mora en mí y me da el poder para ser testigo de Él en toda la tierra. Entonces usted puede decir, wow. Por eso es que hay canciones y adoraciones que ustedes tienen. Ya a partir de ahora ustedes pueden decir, claro, hay gente que canta en la iglesia y ni siquiera sabe lo que canta. Por ejemplo, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. ¿A quién se le canta esa canción? A papá. Eso usted puede ir a la presencia y decir, papá. Miren, usted no se imagina las horas que yo he pasado en la presencia, solamente adorando a papá. Papá. Y después paso otro rato adorando al Hijo y digo, wow, si papá es más bello, también mi Jesús es bello. Y después otro rato, y si Jesús es bello, más maravilloso es su espíritu, que tiene ese amor para estar allí con nosotros, aun cuando nosotros hacemos lo que a Él no le agrada. Es hermoso nuestro Dios. Es hermoso. Por eso es que esta clase son maravillosas, porque yo sé que te van a despertar esa hambre de decir, como un día dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que es Cristo, el mensaje de Dios, porque es poder para salvar. Y lo primero que salvó Dios en mí, ¿sabe qué es? La ignorancia. La ignorancia. Creo fielmente que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a su presencia, a conocerle más. Hermanos, tenemos un Dios único y tenemos un Dios verdadero. Y yo creo que Él es digno de toda exaltación y de toda gloria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para cerrar? La última. Veo que Jonathan, te veo como con ganas de preguntar de qué país, hijo, te estás conectando para saber. De aquí de Encarnación. ¡Wow! De Encarnación. ¡Qué bendición! ¿Alguna pregunta, hijo? ¿Alguna pregunta? No. Clarito. Jonathan, no te conozco, pero quiero entregarte una palabra. Hijo, no trates de entender a Dios. No trates de entender lo que estás pasando. No trates de comprender las situaciones que se han levantado en tu contra. Porque en el momento donde trates de entender el trato de Dios en tu vida, vas a perder el objetivo para lo cual Dios te está tratando. Solamente mantente firme, porque me dice el Espíritu Santo que has decidido buscar a Cristo. Has decidido pagar ese precio. Y han sido días complicados en la fe, pero el Señor conoce tu corazón. Permanece fiel. Permanece fiel aunque no entiendas, porque lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender mañana. Amén. Lo vas a entender mañana para la gloria de su nombre. Alguien te otra pregunta. Jonathan, te veo como un maestro de la palabra, te acordarás. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pastor. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde te conectas, hija? Pastor, una pregunta.
Colombia, Colombia. ¿De qué parte de Colombia? San Vicente de Chucuita. Listo. ¿Cuál es la pregunta que tienes, hija? Rápido, para bendecirte. Pastor, una profeta, ¿cómo confirma, o sea, cómo saber qué dones y qué ministerio Dios me ha dado y también cómo saber cuál es el nombre indicado para mi vida? Oye, lo único que te escuché fue cuál es el indicado para tu vida. Eso dijiste. No, cómo saber qué dones y qué ministerio Dios me ha dado y cómo saber cuál es el nombre indicado para mí. El hombre indicado para tu vida. Dones. Ah, dones. Discúlpame que no te escuché bien. Bueno, Dones y ministerios. listo. Dones y ministerios. Voy ¿Cómo con, los confirma Dios? voy con esto, hijo. Voy con esto. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, que es la clase 3, no se vaya a perder porque ahora vamos a hablar de la deidad de Jesús, la clase 3. Hablamos del único, primero la palabra de Dios. La palabra de Dios me habla de muchos dioses. María es un dios, Pepe es un dios, Papa es un dios, cura es un dios, Pedro es un dios, pero existe un solo Dios único, reflejado en las Santas Escrituras, que es nuestro Dios de los cielos. Y ese Dios compartió su gloria con alguien, y no fue ni con María, ni con José, ni con usted. Fue nada más y nada menos con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo descubro los dones? Hija, los dones se descubren en la presencia del Espíritu Santo. Allí es donde interviene la búsqueda intensa de cada uno de nosotros por descubrir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Ustedes me preguntarán a mí, profeta, ¿qué hiciste tú para poder entender En lo que Dios ministerios. tenía conmigo? Me tuve que meter en ayuno, me tuve que meter en oración. En el ayuno y en la oración continua, Dios me reveló algo. Internet. Dios me reveló algo. Y después que Dios me reveló en lo íntimo, utilizó un profeta para confirmar lo que ya Dios me había dicho. No sé si me entendí. Es decir, que la respuesta de los ministerios está en ¿dónde? En la presencia del Espíritu Santo. Allí fue donde este hombre llamado Moisés recibió su llamado. Tú vas a libertar a mi pueblo. Allí fue donde Pedro recibió la palabra y le dijo, sobre esta roca que es la revelación, recibirás, edificaré mi iglesia. Allí fue donde él le dijo a Pedro, voy a ir a hacerte pescadores de hombres. No podemos tener claramente un propósito manifestado en nuestras vidas si estamos buscando a Dios livianamente. Perdónenme, pero no hay otra respuesta. No. Por eso es que mire, hijos, ya para ir cerrando, que voy a decir algo que me llama la atención. Muchos de los que están acá me conocen. Cuando yo hacía este tipo de conferencia, habían 700, 600 personas hace 2 años atrás, 3 años atrás, que no existían este poco de tendencias de redes sociales. Y estamos apareciendo otra vez en las redes sociales porque me llama la atención y me preocupa cómo están engañando al pueblo. Yo conozco gente que hace este tipo de conferencias y empieza un gigante por allá atrás y que profetas y que apóstoles y que evangelistas. Si no te unge el cielo, no te unge nadie. Y le voy a dar esta palabra para terminar. Dice la Biblia que cuando ungieron a Saúl, lo ungieron con una redoma de aceite. La redoma fue hecha por hombres. La redoma tiene que ver como una vasija. Y en eso es lo que hoy en día el mundo está envuelto. En puras credenciales de hombre. Yo le animo a cada uno de ustedes. No importa que no sea profeta, apóstol, evangelista. Sea un hijo de Dios. Que de eso no hay un mayor título en el cielo. No hay un mayor título en el cielo que el ser llamado hecho hijo de Dios. No hay algo mejor que ser llamado hecho hijo de Dios. En el cielo no va a entrar porque usted es profeta, porque usted es apóstol,
porque usted es evangelista, pastor o maestro. En el cielo usted va a entrar porque en Cristo se le dio el derecho de ser hijo. Y si es hijo, heredero y coheredero y de promesas y de herencia y de bendiciones, y usted es nada más y nada menos la princesa y el príncipe del rey. Amén. Amén. Entonces yo le animo a eso, primero a eso, a que ustedes puedan buscar. Ahora, la redoma de aceite representa un ministerio hecho por el hombre. Pero cuando vamos, ¿cómo ungieron a David? Lo ungieron ¿con qué? Con un cuerno de aceite. Y antes de un cuerno tenía que haber un animal. Y antes de un animal tenía que haber vida. Eso se llama sacrificio. Yo les invito a cada uno de ustedes que se metan en la presencia de Dios y que sea el mismo Dios a ustedes que nos unge en sus ministerios. Ahora, usted me dirá a mí, hay ministerios muy palpables. Oye, pastor, yo tengo una pasión por predicar. Ahí está el ministerio evangelístico, ahí latido, ahí latiente, ahí. Predica. Ese es el ministerio. Lo primero que hice yo fue predicar. Me levantaba en los micros, en los colectivos, en los autobuses. Yo conozco gente que de repente tiene el deseo como de decirle a alguien una palabra. No sé cuánto de ustedes le ha pasado. Y tienen ese miedo. ¿Será que le digo? ¿Será? Yo me acuerdo una vez, hermanos, recién convertido a Cristo, que ahí fue donde comenzó el don profético, y yo me fui a sacar una muela y tenía esa cara hinchada porque el dolor de muela era imposible, que no lo soportaba, el dolor de muela, y el Espíritu Santo me decía, dale una palabra a la odontóloga, así mismo, hermano. Y yo ahí con la señora ahí, y le dije, mire, saque la pinza, que yo no puedo entregarle, yo no puedo hacer, y le doy esa palabra. Y la palabra la puso a llorar. Y esa mujer dudó ahí un rato llorando, yo con ese dolor de muela. Y yo dije, le hubiese dado la palabra después. Pero hay ese temor, hay ese temor. ¿Por qué? Porque no queremos equivocarnos, porque pensamos que, por ejemplo, lo que pasa es que no me puedo parar porque está haciendo un poco de calor, un poco nada más aquí en Paraguay de calor. Y estoy así en Bermudas para soportar el poco de calor. Por ejemplo, una vez cuando yo recibí el don de lenguas, yo lo recibí en una iglesia bautista. Imagínense ustedes. Los bautistas no creen en lenguas. Pero como yo buscaba mucho a Dios, porque el que más se le perdona, más ama, yo le doy gracias a Dios que a ustedes mucho no le perdonó Dios. Ustedes ya llegaron como ángeles del cielo a la presencia del Señor. Pero yo sí tenía mucho pecado, bastante. Todos los pecados del mundo lo tenía. El infierno estaba vacío porque vivía en mí. Y como Cristo me libertó a mí, yo empecé a buscar de Dios, me aferraba a Dios, buscaba. A mí no me importaba si aquel buscaba o no, buscaba era yo. Y mi pastor me decía esto, la salvación es personal. Y esa palabra se me quedaba, la salvación es personal. Entonces buscaba a Dios y un día estábamos en una iglesia bautista y llorando, orando. Y ellos oran calladito, hermano, y hablaba en lengua. Y al lado mío estaba un amigo. Y yo le dije, brother, estoy hablando raro, y así mismo. Y él me dice, ¿cómo que estás hablando raro? Sí, estoy hablando raro. Y lo agarro por la mano y le digo, voy a cerrar los ojos y escúchame orar. Y empiezo y me concentro otra vez y raca, taca, 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 taca. Y cuando sentí fue la Biblia del pastor cuando me dio por la cabeza. Y me digo, mire, cállese la boca, hermano, que usted lo que está ahí emocionado ahí. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije estas palabras. Soy yo el que estoy hablando. No sé si a alguien le ha pasado que tiene el don de lenguas y usted como que dice, ¿será que soy yo? Pues eso es lo que quiere el infierno que usted crea. Pero hay un don de lengua especial que es maravilloso. El que habla en lenguas sabe de qué le hablo. El que habla en lenguas es algo como un cosquilleo. Es algo, wow. Es único, es único. Entonces, para eso son los dones, hija. Los dones son para disfrutarlos. Amén. No para que usted se amargue en cosas que Dios no le mandó a hacer. Los dones van creciendo y los dones se confirman. Amén. Esa es una clase, creo que es la clase 10, los ministerios. No se vayan a perder la clase 10, que apenas vamos por la segunda clase. Pero en esta clase creo que hemos aprendido. No sé si alguien tiene algo más. Lo veo ahí. Gabriela pregunta. ¿Qué pregunta tienes, hija? Ahí está. Reactiva tu audio.
Ahí está una hermana que tiene una pregunta. Vamos a ver ella. A ver. Soy yo, pastor. Soy Ajá. su hija de Estados Unidos, Janet. Janet, hija, Dios te bendiga. Estás hermosa. Amén, amén, pastor. Bendiciones para todas. Estamos aquí emocionadas recibiendo esa palabra hermosa. Una pregunta, pastor. Bueno, yo le digo padre, a mi padre espiritual. ¿Será cierto? Yo he escuchado a una persona que él es profeta. Él dice, yo soy el hijo de Dios, dice, y me considero hijo de Dios porque el Señor me muestra muchas cosas a mí, dice, pero en algunos momentos, dice, habemos profetas que nos podemos confundir. Entonces, yo me quedé así como que a veces podemos decir, yo considero, pastor, padre, le digo padre porque es mi padre espiritual, que no es así, porque cuando nosotros los que somos llamados profetas, cuando el Señor nos da una palabra, es una palabra verdadera, no es una palabra de que yo voy a venir y le voy a decir a una hermana, hermana, así te dice el Señor, y es de la carne, como hablábamos hace como 2 días, recuerda, por teléfono. Entonces, yo digo, pueden haber, yo no considero eso, yo lo pude percibir en el espíritu que no, que los profetas nos podemos equivocar. No, no nos podemos equivocar. Si el Señor nos da una palabra, Padre, la vamos a dar y ya, ahí es y ya. Pero cuando es de la carne, viene, te suelto esta palabra, te suelto, y pasaron los meses, pasó el año y nada. Entonces yo digo, esto no puede ser así. Lo que usted hablaba hace poco, que con la odontóloga, que usted con su dolor de muela y el Señor le decía una palabra, nosotros estábamos en un Zoom y el Señor me dio una palabra para un joven que se llama Joel, él es de allá de Argentina, y me dice, da esta palabra, y yo decía atrás de la puerta, ¡ay, Dios mío! ¿La digo, no la digo? ¿La digo, no la digo? No, no, Dios mío, yo no la quiero decir. Y hay otra profeta en ese momento y dice, Janet Torres, así te dice el Señor, que suelte la palabra que te acaba de entregar. Santo Dios, aleluya. ¿Por qué? Como dice usted, será yo, seré, pero es lo que el enemigo quiere, detenernos, Bueno, lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y entonces estoy con esa duda, papá, si es o no es lo mira, que este hombre yo considero. les voy a decir una cosa a ustedes, y ya para ir cerrando, porque sé que todos tienen algunos compromisos. Hijos, la voz de papá Amén, se discierne. Les voy a decir amén, estas palabras. Si yo en este momento, si un desconocido en este momento dice en medio de la multitud, tú estás en California, ¿cierto, hija? amén, amén, Tú vas en las playas de California, te vas ahora a refrescar en las brisas de California, y un desconocido empieza a gritar, Yané, Yané, Yané. Tú no sabes quién te habla, pero así sabes es, que hay una voz extraña por ahí. Pero en medio de las multitudes te puede gritar tu hija, y ya de una vez tú dices, esta es mi hija. amén, ¿Qué pasa? Hoy en día es que hay mucha profecía y poca intimidad. amén, Nada más y amén. nada menos, cuando Dios le estaba hablando a Samuel, Samuel no sabía que era Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está haciendo hoy en día? Hay una profeticitis loca por ahí. ¿Y eso es para qué, hijos? Lamentablemente hay que decirlo. Es vergonzoso, pero hay que decirlo. Porque Amén. Instagram te paga por tus seguidores, Facebook te paga por tus seguidores, YouTube te paga por los seguidores, y ya esto de hace rato, en vez de convertirse en un club espiritual, en una asociación de ministerios, esto se convirtió hace rato en un relajo publicitario. O sea, la gente, Amén. lo que le gusta es, Astrid, te vas a ir para China, y Mónica, Dios te va a entregar un avión, Ale Castillo, no hombre, te va a entregar un tanque de guerra. Entonces la gente anda por ahí, hermano, escuchando cualquier cantidad de locuras. Amén. No hay algo más enriquecedor en un cristiano. Para mí, lo más importante que puede haber no es que me profeticen bienes,
sino que me profeticen riquezas espirituales. Entonces, una persona, Janet, que te diga, mira, que los profetas nos podemos equivocar. Yo creo que la boca de Dios en la tierra es el profeta, y el profeta, Dios no se equivoca. Amén. Entonces, si el profeta se equivocó, fue porque te dio una palabra en la emoción, en la sensación, y por eso es que ustedes van a escuchar mucha palabra de mí y muy poca profecía de mí. Y a los que Dios le habló, gloria a Dios. Amén. Yo una vez conocí una hermana que me puso una ofrenda en la mano y me dijo, habla Jehová. Y le dije, disculpe mi hermana, yo no soy una rocola. Usted le va a meter un billete de $1 y va a empezar a cantar. Entonces tengan mucho cuidado en lo que se está moviendo hoy en las redes sociales. Y antes de buscar, miren, yo tengo un lema que dice, el que anda buscando profeta como loco termina en manos de adivinos. Amén. Entonces les animo a cada uno de ustedes a permanecer en la fe. Suelte una sonrisa santa que le vamos a sacar una foto. Le voy a dar 3 segundos ahí para que usted se arregle ahí los churros. Se coloque ahí un poquito de gel lavílico. Y vamos, ponga su mejor cara. Que los otros están como dormidos. Los otros cerraron Ahora sí, ahí está. Ahí va Facundo. Facundo, te amamos. Vamos a ver, muestre su mejor versión ahí, que le vamos a sacar una foto en el nombre de Jesús para el recuerdo. Nos gozamos en Cristo. Ahora hasta el teléfono, mira, el teléfono no quiere que usted salga. Aquí está. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Qué lindo se ven. Y ahora va a la otra página. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahí está Facundo. Facundo, agarra el volante con las 2 manos, hijo. Y que el Señor me les bendiga muchísimo y que en esta noche puedan ir a la presencia de Dios con una imagen en su mente de decir, wow, ¿cómo será mi Dios? Y en esa imagen que venga la voz del Espíritu que te diga, Él es único y Él es verdadero. Amén. Amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos en la clase 3. ¿Cuándo va a ser la clase 3? Hijo, va a ser de miércoles a viernes, pero probablemente sea el miércoles. Aunque puede ser Yo justo llegué, perdón, pido perdón porque llegué tarde, recién salgo del culto, tengo justo los miércoles y hoy era un culto especial, por eso llegué hasta ahora y bueno, quería aunque sea el broche de oro y llegué para el broche de oro, porque lo que escuché es así, De tal todas cual maneras, que estoy grabando la clase y está grabada la clase. Toda la clase está grabada para la gloria del Señor. Están parte de nuestros hijos de Aguas en el Desierto también conectados. Les bendecimos. Y hijos, me escribió una hermana y me dijo, pastor, ¿cómo hacemos nosotros para apoyar el ministerio? Apoyen el ministerio. Para apoyar el ministerio tienen que hacerlo por privado. Otra cosa, hijos, que les voy a decir que siempre pasa en los grupos. No permita que nadie le escriba en privado cosas que no tienes que escribirle. Amén. Este es un grupo para mantenernos en unión, que el Señor le dé discernimiento, pero esas personas que me dicen, profeta, ¿cómo hacemos para apoyar su ministerio? ¿Cómo hacemos para ofrendar, para pagar la plataforma? Usted me escribe al privado a mí y le damos las instrucciones. Y que el Señor les enriquezca grandemente. Dios les bendiga. Les amamos en Jesús. Un aplauso a ese Dios único y verdadero. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.